Del Evangelio de Juan. Siendo día de preparativos, los judíos, para evitar que el sábado se quedaran los cuerpos en la cruz, porque aquel sábado era un día muy solemne, le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados y le quebraron las piernas primero a un crucificado y luego al otro. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, un soldado le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo dice un testigo presencial y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean, porque todo esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ni un hueso. Y en otro lugar dice, mirarán al que traspasaron. Ustedes ven ahí en el pequeño tablero el título de esta meditación de la tarde, con el corazón roto. Y antes de decir cualquier cosa, les pregunto, ¿quién tiene el corazón roto? Piénsenlo bien. ¿Quién tiene el corazón roto? Piénsenlo y traigan a su memoria, traigan a su corazón el recuerdo de todas aquellas personas que ustedes conocen que a lo mejor, tal vez, tengan el corazón roto. Piensen tal vez en una madre, en un padre, en un abuelo, en una abuela, en un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un gran amigo, una gran amiga, un compañero, una compañera. Joan Manuel Serrat tenía por allá en los años 70 una canción que a mí siempre me impresionaba. La canción se llama Para piel de manzana. Piel de manzana era una chica del pueblo, muy bella, muy hermosa, que tenía piel de manzana. Piel de manzana era una jovencita del pueblo, bellísima, preciosa, con una piel tan perfecta que era una piel de manzana. Y cuando él se la encuentra años después, se la encuentra marchita, rota, destrozada por los malos amores, por los malos amores. Porque los malos amores se bebieron el jugo de la piel de manzana. ¿Conocen ustedes a alguien como piel de manzana? ¿Conocen ustedes a alguien que tenga el corazón roto, destrozado? A lo mejor ustedes. Cuando decimos con el corazón roto, no piensa uno muchas veces en el propio corazón de uno. Roto por las dificultades, por los problemas, por las ingratitudes de la vida. Roto por las promesas no cumplidas, por las cosas que nos ha tocado sufrir o tolerar o aguantar o padecer. Roto por nuestros propios fracasos y por nuestras propias decepciones, a veces decepciones de uno, de sí mismo. Cuando hablamos del corazón roto, ¿en qué corazón pensamos? Pues yo les voy a invitar esta tarde a contemplar al del corazón roto, que uno no siempre cae en la cuenta quién es el del corazón roto. Porque si ustedes se fijaron en la lectura que yo les hacía del Evangelio de Juan, al llegar a Jesús viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, un soldado le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Todo esto para que se cumpliera la Escritura: mirarán al que traspasaron, mirarán al que tiene el corazón roto. ¿Recuerdan que yo les decía
que una de mis razones para ser sacerdote era consolar a Dios? Pues el que tiene el corazón roto es mi Dios, muchachas. Uno, como el mecanismo egoísta funciona también, esta mañana hablamos de ese mecanismo egoísta del yo, entonces uno normalmente siempre piensa primero en uno. Eso es como cuando están repartiendo algo en algún lugar que la mamá a codazos reclama para el hijo de ella, ¿no? Uno más o menos aprende como ese mismo mecanismo, pero no tanto para el hijo de uno, sino para uno. Y entonces, ¿qué hay allá? No, que ahí están sanando. ¡Ay, sí, póngame las manos a mí! Uno normalmente pone uno de primero. Si están consolando, consuéleme a mí. Si están arreglando, arrégleme a mí. Si están embelleciendo, embellezcame a mí. Y si están organizando, organíceme a mí. Y entonces cuando se plantea que vamos a meditar sobre el corazón roto, pues el mío el primero. Además porque uno normalmente cree que la rotura de uno es una rotura como más grave que la de los demás. En ocasiones hasta en el diálogo, tal vez sin proponérnoslo, nos salen cosas como es que a vos gracias a Dios mira lo bien que te va, pero mira lo que me tocó vivir a mí. Y uno como que casi que considera que a los demás les va mejor que a uno. Qué bueno para ti que tus hijos están bien, en cambio yo lo que estoy sufriendo con los míos. Qué bueno para ti que tu marido es hasta buena persona, en cambio la bestia con la que yo me casé. Qué bueno para ti que no estás como tan enferma o tan enfermo, en cambio yo, mira, me duele todo, me duele allí, allá, acá y acullá. Y entonces uno normalmente suele pensar primero en uno mismo. Esta reflexión de la tarde es lo que podríamos llamar una contemplación. Yo los voy a invitar en esta tarde, y perdónenme un momentico, suelto el micrófono un rato. Yo los voy a invitar a que en esta tarde nosotros fijemos la mirada en el corazón roto, justo lo que en este momento no se puede hacer porque lo está tapando el tablero. Pipe, ayúdame. Menos mal que yo ya me conseguí legionario. Vámonos para el otro lado, Felipe. Vos cogete esta parte y yo me llevo el armatoste que pesa menos. Vas a salir en una grabación. Pelao, triunfaste. Aprovecha el cuarto de hora, mira para allá. ¿Dónde estás? Que no te veo. Este es el del corazón roto. Y yo los voy a invitar esta tarde a que lo miren a él. No tanto que nos miremos nosotros a nosotros, también lo vamos a hacer. Tranquilo, no crean que esta tarde así como es como un paseo. No, alguna de ustedes me decía que hoy les tiré muy duro. No, tranquilas que no, apenas empecé. Ahora voy a terminar de ayudarles a que se digan sus verdades y se reconozcan en sus verdades. Pero ténganlo a él presente. Y cuando lo tengan presente, caigan en la cuenta de una cosa, que eso es la consecuencia de algo. Miren, esto, muchachos, era un instrumento de tortura perfecto, inventado por uno de los imperios más terribles que ha tenido la humanidad. Tengan ustedes presentes que el Imperio Romano comienza en la época de Octavio Augusto, año 14 antes de Cristo, y ese gran imperio va a sobrevivir hasta el siglo V, con sus más y con sus menos, con sus emperadores asesinados y sus emperadores depuestos, pero de todas maneras esa garra violenta de la historia de la humanidad va a habitar gran parte de esa historia. Con lo formidable que fue el imperio asirio, no vivió más de 100 años. Con lo impresionante que fue el imperio babilónico,
se marchitó en menos de 50 años. El imperio persa, que fue mucho más esplendoroso, terminó derrotado en las batallas de Salamina, de Maratón y de las Termópilas, casi que no me vienen las palabras. Y en la batalla de las Termópilas, y luego Alejandro el Grande fue retomando todos los terrenos del imperio persa. Pero Roma asciende como república desde finales del siglo II antes de Cristo, y luego se va a empoderar como imperio y va a sobrevivir hasta el siglo V. Todavía gran parte de lo que nosotros hoy tenemos como cultura fue forjado en la época del mundo romano. Nuestro derecho se inspira en el derecho romano. Hasta nuestra manera de vestir, hasta nuestra manera de habitar, no iba a decir vestir, sino nuestra manera de habitar se inspira en las casas y en las mansiones romanas. Nuestro gusto estético y nuestra tendencia artística proviene de Roma. Ustedes me dirán que de Grecia. Sí, claro, proviene de Grecia, pero no vendría de Grecia si Roma no se lo hubiera entregado al todo el mundo conocido. Roma inventó este instrumento de tortura. No está hecho para morirse, está hecho para agonizar durante días. Lo que pasa es que lo habían maltratado tanto, lo habían golpeado tanto, lo habían hecho sufrir tanto, que en cuestión de unas horas la asfixia, la sangre en los pulmones y el sufrimiento le agotó la vida y le entregó el espíritu al Padre. Pero no lo olviden, no es un adorno, ni siquiera es una imagen religiosa, es un instrumento de tortura. ¿Por qué? ¿Por qué si no había hecho nada malo? ¿Por qué si era el más inocente y el más inofensivo, el bondadoso, el entregado, el que había dado todo el amor, el que había venido a anunciar el amor misericordioso de Dios? ¿Por qué? Porque el pecado es violento, porque el pecado es agresivo y porque el pecado siempre cobra un precio. Y el precio que cobra el pecado es romper el corazón. ¿Y romper el corazón de quién? Romper el corazón de Dios. ¿Recuerdan que esta mañana les hablé que el pecado tenía un plan? Pues muy bien, lo que hace el pecado es romper el corazón de Dios. El corazón de Dios es Jesús. Por eso el pecado rompe a Jesús para intentar romper a Dios. Por eso el pecado se vuelve agresivísimo. A uno le parece, porque eso como que nos suena como relativamente lógico, a uno le parece que la bondad genera bondad y que cuando uno se encuentra con alguien bueno, sincero, honesto, honorable, dulce, decente, agradable, entonces eso genera sentimientos positivos. No necesariamente. A veces el buen estudiante es el que se gana todas las burlas y la crueldad y los comentarios malucos. A veces el muchachito decente, respetuoso con las niñas es al que le ponen los sobrenombres y del que se burlan y del que hacen mofa y lo tratan de maricón o de lo que sea. ¿Por qué? Porque ese muchachito es decente. A veces al marido bueno es al que tratan de tonto y de idiota y de que se deja manejar y de que se deja manipular, y al que no roba, que es un bobo, y al que hace las cosas a derechas, que es un tonto, y a quien cumple con sus deberes, que es alguien que no está bien.
¿Seguro que nos agrada el bien? Miren y verán que el bien no necesariamente agrada. A veces el bien molesta en la mirada. A veces lo que se quiere es justamente agredir al bueno, porque el bueno con su sola presencia pareciera que nos acusara de algo. Y entonces la persona que siempre dice la verdad es la que se convierte en incómoda, cuando quien hace daño es el mentiroso, pero el que nos estorba es el sincero. El que hace daño es el violento, pero al que se quiere convertir es al que no lo es, y traerlo a la gallada de los que toman armas, a la gallada de los que tienen odio, al grupo de los que tienen resentimiento. Una humanidad tan bella, tan bondadosa, tan luminosa, tan llena de paz y tan llena de amor como la de Jesús, era una humanidad que despertaba en el ser humano todas las molestias de lo que nos molesta que nos pongan el bien, cuando nosotros lo que tenemos es el corazón lleno de oscuridad. Lo que nos molesta tener delante la verdad con lo agradable que es el engaño y la mentira. Lo que nos molesta que nos pongan delante lo recto con lo bueno que son las trampas, los atajos, los caminos extraviados y torcidos. Lo que molesta que nos pongan delante la inocencia y la pureza con lo bueno que es la corrupción y las segundas intenciones, con lo bueno que es la torcedura y con lo agradable que es el estar perdido. Porque no crean que todo perdido quiere que lo encuentren. Como no crean que toda persona que tiene un vicio quiere salir de él. Como no crean que todo enfermo quiere sanar. Como no crean que toda persona que está mal quiere estar bien. Porque hay un extraño atractivo en el mal y un extraño atractivo en el pecado, que termina siendo como una fuerza centrípeta que trae las cosas hacia el centro, hacia un centro egoísta, egocéntrico, orgulloso, soberbio, arrogante, hacia un centro donde termina todo condensado. Y entonces uno cree que el pecado no paga precios, que el pecado es una forma de vivir, y que uno elige esa forma de vivir y se la deberían permitir, ¿no es cierto? Por aquello de, ¿cómo es que dicen los magistraduchos de Colombia? El libre desarrollo de la personalidad. Es que se me olvidaba aquello. El libre desarrollo de la personalidad. Y por el libre desarrollo de la personalidad, a ti te llega esa persona que está viviendo su vida al revés y te dice que le dejes vivir así, que lo dejes en paz. Es mi vida, respétame. Y te ponen como esa cara de yo tengo derecho a hacer de mi capa un sayo. Yo tengo derecho a llevar mi vida como me dé la gana. Yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera, porque al fin de cuentas es mi cuerpo. Yo tengo derecho, somos dueñas de nuestro cuerpo. ¿No le suena todo un montón de cosas que se hablan hoy en día? Y entonces uno dice, qué bueno, es simplemente cuestión de elegir. Uno elige cómo vive y hay dos maneras legítimas de vivir. Una, vivir haciendo el bien, y otra, vivir haciendo el mal. Y ninguna de las dos tienen que pagar un precio. ¿Seguro? Noé pagó un precio. No pagaron ya un precio. Pero es que además, recuerden que Él es imagen de todos los demás que están como Él. Aquí, en esta cruz, no solamente está Él. Ahí en esa cruz están crucificados todos los niños abortados. Ahí en esa cruz están crucificados todas las personas explotadas económicamente.
Ahí en esa cruz están todos los muchachos y las niñas arrastrados al horror de la droga. Aquí están todas las víctimas del narco, todas las víctimas de las mafias. Aquí están todas las víctimas de las personas que han sido asesinadas por robarles algo. Aquí están todas las mujeres abandonadas que se han quedado esperando en casa el regreso del hombre que les prometió que las amaría y él no fue capaz de hacerlo. Aquí están crucificados todos los niños que debieron haber sido bienvenidos por una familia y les dio la recepción en este mundo, la soledad, el abandono y el olvido. Aquí están todas las niñas violadas, 1 clavo, 2 clavos, 3 clavos y una lanzada en el costado. Porque el pecado nunca es gratis. Porque siempre tiene un precio y el precio es altísimo. El precio altísimo es el corazón roto de Dios. Y con el corazón roto de Dios, ¿cómo se hace para romper el corazón que no se puede romper? Que es el de Dios. Rompiendo lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios ama? A nosotros. Por lo tanto, para romper a Dios, hay que romper a la humanidad. Incluso, aún más, a la creación. Y ustedes fíjense, toda la obra del mal está recargada sobre la realidad, hacer sufrir seres humanos y hacer sufrir la creación. Este pobre planeta en el que estamos viviendo está sufriendo. Esa es la manera de intentar causarle dolor a Dios. Intentar causarle dolor a Dios es causarle dolor a su obra, causarle dolor al amor de sus amores. Y el amor de sus amores somos nosotros y es esta bella creación que nos rodea. Yo les voy a pedir que esta tarde ustedes contemplen a Cristo en la cruz y contemplando a Cristo en la cruz se vean ustedes reflejados ahí. Contemplando a Cristo en la cruz vean ahí al niño que ustedes aman, a su hijo. Contemplando a Cristo en la cruz vean a su hija. Contemplando a Cristo en la cruz vean a su pobre esposo con sus defectos pero también con sus virtudes. Se vean a ustedes mismas, a ustedes mismos con sus limitaciones pero también con sus realidades positivas. Todos nosotros cabemos en esa cruz. No hay un solo dolor humano que no esté ahí de alguna manera con Él, a través de Él. Con la presencia de Él, también con la fuerza de Él. Y nos vamos a quedar mirando a Jesús. Y mirando a Jesús vamos a pedir fuerza para nosotros hacer todo lo posible para colaborarle en la lucha contra el gran enemigo de la humanidad. Un enemigo que es formidable porque ese enemigo no está afuera, sino que es el enemigo que llevamos dentro. Y por eso es mucho más difícil de combatir. Dicho eso, arranquemos. A mí me encanta decir arranquemos porque siempre queda como que todavía no hemos empezado y entonces esto es como el tono de esta meditación de la tarde que ustedes van a hacer y que desembocará en nuestra celebración de la Eucaristía de hoy. Bueno, muchachos, a ver, y les iba a leer una cosita. Si quieren pueden hacer la lectura conmigo. Busquen la hojita que dice reflexión segunda con el corazón roto. Y vayan por favor
a la página 8. A la página 8. Ahí hay un pequeño errorcito en la tipografía porque el subtítulo que dice cuarto para la meditación salió pegado de lo de la oración y en el mismo tipo de letra. No quedó aparte, resaltado en negrilla y con un tipo de letra un poquito más grande. Entonces, por eso no se nota claro que comienza el texto para la meditación. Listo, para la meditación. Estoy al final de la página 8 y aquí vamos. Era un niño de 15 años. Un niño que hacía unos pocos meses había recibido el sacramento de la confirmación. Un niño que, según la abuelita con la que vivía, era sensible y tierno y tan dulce que hacía apenas unas semanas había llorado inconsolable porque accidentalmente había matado a una tortolita. Sin embargo, este niño tierno de 15 años entró resuelto al puente aéreo de Bogotá con una subametralladora en sus manos y le disparó al candidato a la presidencia Bernardo Jaramillo Osa, arrancándole de un tajo la vida. ¿Qué le sucedió a este muchachito? ¿Por qué el mismo niño que unas semanas antes lloraba por una pequeña tórtola, ahora disparaba resuelta y fríamente contra un ser humano? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Creo que ni el mismo muchacho lo supo bien. ¿Qué puede haber dentro del corazón de un niño que termine llevándolo a empuñar un arma y a disparar contra un ser humano? ¿Y qué hay en los corazones de tantos criminales y asesinos y sicarios y hacedores de masacres y violadores y corruptores de menores y jefes del narcotráfico que un día fueron también tiernos y juguetones niños y al día siguiente amanecieron llenos de maldad? No sé. Pero lo cierto es que todos los que hoy somos capaces de mentir, de herir con nuestras palabras, de jugar con un amor, de asesinar a un niño que no ha nacido, de destruir nuestra vida con licor, de consumir droga, de revolcarnos en decenas de camas buscando placer, de alejarnos de la fe, de odiar, de intentarnos quitar la vida, todos fuimos algún día niños inocentes y tiernos, capaces de llorar ante una tortolita muerta. El niño sicario fue apresado por la policía. Como era un menor, hubo que esperar largos años hasta que cumpliera la edad en la cual podría testificar revelándonos algunos secretos. Pero curiosamente, unos pocos días después de cumplir los 18 años, apareció asesinado, silenciado para siempre. Nunca sabremos qué le ocurrió. Nunca sabremos por qué cambió tanto. Por qué, pudiendo haber sido un maravilloso ser humano, decidió ser un criminal de 15 años. Digamos que algo se le rompió por dentro. Digamos que llevaba roto el corazón y que esa terrible rotura lo llevó a perder lo mejor de sí mismo. Y digamos que es ese rompimiento lo que tantos niños que después han cambiado y se han vuelto tristes, malvados, amargados o asesinos llevan aterradoramente por dentro. E incluso afirmemos que esa misma rotura es lo que todos llevamos en el centro de nuestra alma. Algo tenemos roto aquí adentro, algo se nos rompió en el corazón. Y es de ahí de donde salen todas las infamias, canalladas, falsedades, injusticias, hipocresías, violencias, traiciones, mediocridades, infidelidades, envidias, egoísmos y vicios que, sin querer o queriendo, se nos salen de las manos. Roto, roto por dentro, así me veo yo a mí mismo. El alma rota, los sueños rotos, la vida rota, la imagen de mí mismo rota, el corazón roto. Rotos, rotos por dentro veo a los muchachos con los que trabajo, a esos jovencitos que hace apenas unos años aparecían vestidos de blanco y con sus manos puestas en oración en una fotografía de la primera comunión.
y ahora prueban drogas, toman alcohol todos los fines de semana, hacen sufrir a sus familias o piensan seriamente en quitarse la vida. Rota, rota por dentro está la gente. Las familias rotas, los deseos rotos, las utopías de juventud rotas, el concepto de sí mismo roto, el noviazgo roto, la sexualidad rota, las amistades rotas, el mundo injusto roto, la fe rota, el anhelo de amar a Dios roto, la inocencia rota, la esperanza rota. Roto, roto por dentro eres también tú. Para sobrevivir en la jungla humana levantas la cabeza, te perfumas la cara o te la maquillas y sales a vivir un día aparentemente espléndido. Pero por dentro van tus preguntas, tus lágrimas, tus secretos escondidos, tus temores, porque en lo profundo sabes que también estás roto. Y por eso, porque sabía que teníamos el corazón roto, y que era esta rotura nuestro primer y más grande dolor, Él abrió los brazos en una cruz y se entregó por amor y se dejó romper el costado y romper en 1000 pedazos el corazón para cargar todos nuestros dolores y remendarnos nuestro pobre ser. Hubo una vez un niño que empuñó una subametralladora y disparándola cegó la vida de un candidato a la presidencia. Fue un niño de olvidos, un niño que no recordó lo bello que Dios le había hecho el corazón, un niño que tuvo otras prioridades, que tomó malas decisiones y que terminó alejándose dramáticamente de su propio ser. Murió al cumplir los 18. Murió tal vez sin recordar nunca quién era, sin recordar quizá a la tortolita que un día sin querer mató. Esa tortolita por la que lloró, esa pequeña tórtola que era su inocencia, muerta para siempre. Y murió sin saber que el más bello de los niños, ese niño que lo amaba desde adentro, lo llamaba con gritos de amor, porque para él ese muchachito extraviado siempre fue una tortolita herida que necesitaba recordar el camino a casa para poder volver. A ti también te llama una voz desde dentro. Aunque tengas que pasar por el dolor de aceptar lo que eres y lo que has hecho, inicia el camino de regreso. Recuerda a quien más te ama y no olvides que para él siempre serás una pequeña tórtola herida a la que le cuesta volver. He querido empezar con ese texto que escribí hace ya varios años para mis muchachos, para mis alumnos, porque me parece que es una bonita descripción del problema de la rotura del corazón. Y a donde yo los quiero acompañar esta tarde es a que contemplen lo que le rompe a uno el corazón. Lo que le rompe a uno el corazón es el pecado, y el pecado viene en varios colores, olores y sabores. Porque uno cree que el pecado viene solo de una manera, y no, el pecado tiene muchos rostros, tiene muchas maneras de funcionar, y todas esas maneras de funcionar tienen una misma finalidad, y esa misma finalidad es romperte por dentro. Y por lo que yo veo lo está logrando muy bien. No por lo que veo en ustedes, por lo que veo en la humanidad, por lo que veo en la gente. Lo está logrando muy bien y cada vez desde más temprano, cada vez más pronto. Antes las grandes tristezas y las grandes decepciones llegaban con la adultez. Luego las grandes tristezas y decepciones empezaron a llegar con la adolescencia y ahora están llegando con la infancia. Ya tenemos niños que no pueden con la vida. Ya tenemos niños que en vez de ser la alegría del hogar son el problema del hogar. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué es lo que nos está haciendo este mundo? Tenemos de todo y pareciera que tenemos respuestas para todo. Nunca habíamos tenido tantos profesionales, nunca habíamos sabido tanto, nunca había habido tanta teoría sobre tantas cosas. Pareciera que nunca antes habíamos entendido también al ser humano, pero nunca antes se nos había salido tanto de las manos la posibilidad de sacar adelante al ser humano. El gran riesgo que tiene hoy la humanidad es la misma humanidad.
Nuestro gran peligro somos nosotros. A nosotros ya hoy en día el problema no es tanto que alguna fiera en algún momento nos ataque. Nosotros ya no somos como los hombres de las cavernas que nos tenemos que defender con un poco de fuego de los horrores que trae la noche, porque los horrores que trae la noche ya no los traen las fieras, sino que los horrores de la noche y del día los traemos nosotros mismos. Para esta reflexión de esta tarde voy a desarrollar los siguientes puntos. Primero, dos maneras de entender el pecado. Segundo, el olvido. Tercero, los mecanismos. Y cuarto, el fruto. Tranquilos, no se preocupen con esos títulos, todavía no se sabe nada de nada, porque ustedes pueden estar poniendo, ay, ¿qué está diciendo? No se me angustien, iremos explicando las cosas poco a poco. San Pablo utiliza dos palabras diferentes para hablar de pecado. Las dos palabras que utiliza San Pablo son las siguientes: paraptómata y amartía. Evidentemente, como ustedes se podrán haber dado cuenta, esas palabras a las que estoy haciendo referencia son palabras griegas. San Pablo escribe sus cartas en griego y por lo tanto esas palabras que yo acabo de poner en el pintarrón son palabras griegas: paraptómata y amartía. ¿Qué es paraptómata? Paraptómata es el pecado entendido como tropiezo. Es el pecado entendido como tropiezo. Es cuando uno va andando por la vida, uno más o menos está orientado, uno lleva la vida como bien, uno lleva la vida en un buen sentido, uno va andando por la vida y en medio de ese andar por la vida, uno tropieza. Eso es paraptómata. Paraptómata son los tropiezos de la vida. Ahora miren ustedes su vida y pregúntense cuáles son los tropiezos. El tropiezo no quita la dirección. Uno sigue andando para donde va, pero tropezó. Y el tropezón amenaza con hacerlo a uno caer. Tomen ustedes las diversas dimensiones de su vida. Por ejemplo, tomen la dimensión de su matrimonio. ¿Cuáles han sido los tropiezos del matrimonio? El matrimonio continúa, pero ha tenido tropiezos. Y ustedes miren los tropiezos de su matrimonio. Tomen ustedes la relación con sus hijos. ¿Y cuáles han sido los tropiezos? La relación continúa, porque el camino continúa, pero ¿cuáles han sido los tropiezos de esa relación con los hijos? ¿Cuáles son los tropiezos de su familia? ¿Cuáles son los tropiezos económicos? ¿Cuáles son los tropiezos que ustedes han tenido con ustedes mismos, con su propia realidad personal? Tropiezos en su vida profesional. Mi vida profesional sigue, porque la lógica del tropiezo es esa, que uno de todas maneras sigue para adelante. Pero me he encontrado con unos tropiezos en mi vida estudiantil, con tropiezos en mi vida de trabajo, tropiezos en mi vida afectiva, tropiezos en mi vida emocional, tropiezos en mi vida sexual, tropiezos en mi vida de fe, en mi experiencia de Dios. Y ustedes verán que ahí hay toda una gama de realidades que al ser humano lo hacen tropezar. Hay un dicho que dice que nadie tropieza dos veces en una misma piedra. Algo parecido es aquello de que al perro no lo capan dos veces. Y sin embargo, ustedes y yo sabemos que los seres humanos somos lo suficientemente idiotas para tropezar no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces en la misma piedra, y no sé cómo sucede, pero nos capan varias veces. Porque lo cierto es que uno vuelve a caer en la misma realidad.
¿Cuántas veces te has arrepentido de lo mismo y has prometido cambiar lo mismo? Hay gente que llega a confesarse con uno y lo primero que le dicen a uno es que les da vergüenza confesarse siempre de lo mismo, porque el ser humano es el único que tropieza varias veces en el mismo lugar. Claro que yo siempre digo que en ninguna parte está escrito que tenemos que ser creativos en los pecados. Padre, ¿se acuerda que yo vine hace 2 meses a confesarme con usted? Ya mejoré. El mes pasado solamente había robado, ya estoy matando también. No hay que ser creativos en los pecados. De hecho, les cuento una cosa, nos pasaremos la vida tropezando con el mismo tropiezo. Cuando uno, por ejemplo, tropieza con su orgullo, tropezará montones de veces con el orgullo. Y uno se prometerá que va a intentar luchar contra el orgullo y 2 segundos después de haber hecho la promesa, uno vuelve a estar tropezando por causa del orgullo. Descubre en qué tropiezas, porque si descubres en qué tropiezas y te lo dices, tienes mucha más posibilidad de vencer el tropiezo. Porque el gran problema con el tropiezo es no distinguirlo. Uno va andando y uno cree que no hay algo en que tropezar. Y como no me fijo en dónde voy a tropezar, es justamente cuando tropiezo. Fíjense, se los pongo con un ejemplo. Imagínense que el que acabé de poner, imagínense que uno tropieza en su orgullo. Un problema que uno tiene es que uno no reconoce que el orgullo de uno es orgullo, sino que uno hace aparecer el orgullo de uno como una realidad legítima. No, es que yo sí le dije lo que le tenía que decir, es que yo no me quedé callado, es que yo no me quedé callada, es que la puse en su sitio, es que lo puse donde tenía que ser, y si me tocara lo volvería a hacer. Y uno además va practicando, porque por la noche uno se imagina que sigue discutiendo con esa persona, y uno, y es que además le debía haber dicho, es que... Y todo eso significa que yo estoy preparando la piedra para volver a tropezar en la misma piedra. Porque no me he podido dar cuenta de que mi problema es justamente el orgullo. Si yo descubro mi debilidad, me preparo para luchar contra la debilidad. Pero tengo que tener la capacidad de decírmelo, de reconocer que tengo una piedra en la que suelo tropezar. Y uno no tropieza en demasiadas piedras, uno suele tropezar más o menos todas las veces en la misma. Hay unos que tropiezan en su debilidad afectiva una y otra vez. Hay otros que tropiezan en su emocionalidad una y otra vez. Otros tropiezan en su impulsividad, otros tropiezan en su enfado, en su mal genio, en su capacidad de ofender, en su capacidad de insultar. Otros tropiezan en la lengua viperina, bifurcada y criticona. Otros tropiezan en su capacidad de juzgar de manera inmisericordia y sin compasión a los demás. Otros tropiezan en su ambición, en su codicia, en su afán de tener, poseer, disfrutar. Otros tropiezan en su búsqueda de placer y de comodidad y de bienestar. Encuentra en qué tropiezas y di a ti mismo, reconoce contigo mismo aquello en lo que tropiezas tú. Sin embargo, el problema no es el tropiezo, porque fíjense que todo el rato estuve diciendo que uno continúa en el camino. Es la relación que ha tenido tropiezos, pero la relación se ha salvado. Es la familia que ha tenido tropiezos, pero la familia continúa. Es la vida laboral, la vida estudiantil que ha tenido tropiezos, pero con todos los tropiezos yo voy terminando mi vida estudiantil o voy avanzando en mi vida laboral. El problema más grave es lo que San Pablo llama amartia. Y la amartia ya no es un tropiezo. La amartia es la fuerza fuerte que arrastra. Y esa fuerza fuerte que arrastra ya no es un tropiezo en el camino,
sino que me arrastra y me cambia el camino. Y ahí sí tenemos el problema más serio de todos. Cuando San Pablo utiliza esta palabra, habla de aquello inmanejable para el ser humano. Habla de aquello que nos vence, lo que nos lleva a traicionar lo mejor de nosotros mismos. Todo ser humano nace con una vocación y con una misión en la vida. Todo ser humano nace hecho a imagen y semejanza de Dios, llamado a la plenitud, llamado a la vida eterna, llamado al amor de los amores. Todo ser humano nace con una gran misión, pero justo lo que hace el pecado, amartía, es arrastrarte para que no seas eso. Toda la labor del pecado es una labor de presionarte de diferentes maneras, a través de la seducción, a través del miedo, a través de la angustia, a través de la presión de los demás, a través del atractivo, a través del deseo, a través del placer, a través de tus debilidades, a través de fragilizarte, debilitarte, con montones de mecanismos para lograr que tú no seas tú, para lograr que no cumplas tu vocación ni tu misión en la vida, para lograr apartarte de tu paz, de tu bondad, de tu amor, de lo que eres, del rostro que tú tienes. Hay una historia atribuida a San Agustín, una historia antigua, atribuida a San Agustín, que dice que Agustín llegó a una ciudad de visita y encontró a la puerta de la ciudad a unos demonios holgazaneando, a unos demonios durmiendo y osando, descansando en el suelo. Y Agustín, al ver a los demonios que estaban allí sin hacer nada, holgazaneando y perdiendo el tiempo, les preguntó: ¿qué hacen ustedes aquí? ¿No deberían estar en la ciudad tentando a la gente? Y los demonios le contestaron: no nos necesitan, no les hacemos falta. Esa ciudad que ya está tan perdida y que ya está tan extraviada no necesita demonios tentadores. Ya la obra de la tentación se logró. ¿Qué es lo que pretende la tentación? La tentación pretende apartarte a ti de ti. No solamente apartarte del cumplimiento con Dios, que es como te lo hacen aparecer. Es que miren, vivimos en un mundo tan inteligente. El pecado es tan inteligente y tan hábil intelectualmente que ha disfrazado el problema del mal como si fuera un problema de cuestión religiosa. Entonces llega este mundo así tan cheverongo como es y te dice: libérate de la carga religiosa, no seas boba, no seas bobo, no te metas en ese embeleco religioso de que toca cumplirle a un Dios. A este mundo vinimos a pasar bueno. Y entonces yo pregunto: ¿y estamos pasando bueno? ¿De verdad estamos pasando bueno? Con todas las muertes que tenemos, ¿estamos pasando bueno? Con todos los matrimonios destruidos, ¿estamos pasando bueno? Con todos los niños abandonados, ¿estamos pasando bueno? Con la gente deseando quitarse la vida, ¿estamos pasando bueno? Están pasando bueno los psicólogos que atienden depresión, están felices, porque tienen una clientela la cual más impresionante. Pero de verdad estamos pasando bueno. Es que abramos los ojos, no es un problema religioso. No es un problema con Dios, es un problema de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Cuando uno se traiciona a sí mismo, uno sabe que uno se traiciona a sí mismo. Otra cosa es que yo por fuera ponga cara de que lo disfruto, pero resulta que por dentro yo sé que eso me destruye. Me veía el otro día un documental muy interesante. Era un documental sobre las chicas que actúan en las películas pornográficas que se filman en California, Estados Unidos.
California es el lugar del mundo donde más se filma pornografía en el mundo. Es una de las grandes industrias, o mejor dicho, es la más grande industria por encima de Hollywood. Lo que pasa es que el mundo donde se ven esas películas es otro, pero eso tiene una fuerza impresionante. ¿Qué me llamaba a mí la atención? De las chicas que actúan en las películas de porno, que cuando las entrevistan dicen que les fascina, que tienen un romance con la cámara, que todas esas carajadas que dice la gente, ¿no? Muy bien. El documental daba un dato escalofriante. ¿Saben cuántas de esas chicas fueron abusadas o violadas en la infancia? El 95%. Un documental sobre la industria de la pornografía. El 95% de las actrices porno en su infancia fueron abusadas o violadas. ¿De verdad que estamos pasando bueno? ¿Que es que yo tengo un romance con la cámara? ¿O qué es lo que ese acto monstruoso, esa bofetada que la realidad le da a una chica que estaba destinada para la gloria, para la alegría, para la inocencia, y llega al mundo con toda su violencia y su falta de escrúpulos y la convierte en una actriz de cine barato que verán los depravados en la oscuridad de la noche? No tienen, en principio no es un problema con Dios, es un problema con nosotros. Es un problema que tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con el precio que estamos pagando los seres humanos por ser malos seres humanos. Porque cuando en vez de la humanidad limpia, inofensiva, bella, noble, digna a la que hemos sido llamados por Dios, lo que tenemos es una humanidad agresiva, violenta, utilitarista, materialista, consumista, individualista, egoísta, arrogante, codiciosa, lujuriosa, utilitaria. Cuando tenemos eso hace daño y destruye gente. Y se cobra en víctimas humanas, y se cobra en víctimas de un pobre planeta moribundo. Y no tenemos más, porque lo peor de todo es que no tenemos otro. Porque si al menos pudiéramos tomar un arca de Noé y marcharnos al planeta vecino, pero esta es la única casa. Y los animales y los bosques y las selvas y los lagos y los mares y los manantiales pagan el precio de nuestra corrupción y de nuestra ambición y de nuestra codicia. Me imagino que ustedes se vieron el año pasado en Cine Magia Salvaje, la película que mostraba las bellezas de Colombia. Pero lo que le deja a uno el corazón triste y arrugado es que esas bellezas le quedan años. Porque al ritmo que estamos destruyendo los bosques para plantar cocaína, habíamos bajado a menos de 40.000 hectáreas de cocaína y ahora hay más de 120.000 hectáreas de cocaína. ¿Qué estamos haciendo con nuestra naturaleza? Y todo porque un narcotraficante nunca se detiene. Porque un narcotraficante no siente lástima de la tierra, no siente lástima del campo, no siente lástima de los que le compran la droga, no siente lástima de los chicos que convierten sicarios, no siente lástima de las chicas y los chicos que convierten en prostitutos y prostitutas. Un narcotraficante no siente lástima del país, no siente lástima de la violencia que causa, no siente lástima de los muertos, no siente lástima de los descabezados, no siente lástima de los asesinados, de los ahogados, no siente lástima porque el pecado nunca siente lástima. Como el infiel no siente lástima de los hijos que lo esperan en casa mientras él disfruta con la otra. Como el mentiroso no siente lástima de a dónde llevan sus mentiras y sus calumnias a los demás. Como no siente lástima el amigo que mete al compañerito en la droga, no siente lástima de ese peladito que lleva a ese mundo tenebroso.
porque el pecado no tiene escrúpulos, porque el pecado no siente lástima, porque el proyecto del pecado es arrastrarte lejos de ti, lejos de tu misión, lejos de tu vocación, lejos de tu inocencia, lejos de tu belleza, lejos de tu verdad, lejos de tu esperanza y, claro está, por último, lejos de tu alegría. Y por eso lo que queda es la tristeza. Gracias. ¿Recuerdan que esta mañana yo les había dicho que hay dos realidades que logran minar la relación del hombre con Dios? La una es la desconfianza y la otra es el olvido. ¿Quién causa el dolor? Bonita pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién causa el dolor? El dolor viene en muchos colores, olores y sabores, en diferentes empaques, frascos y botellas. Pero todos algún día nos encontramos con el dolor. Hay dolor moral, hay dolor emocional, hay dolor físico. Hay dolor psicológico, hay dolor afectivo, hay dolor sentimental. Y todos algún día nos hemos tenido que encontrar con la realidad del dolor, el dolor en nuestras vidas. El dolor en nuestras vidas porque es el dolor de nuestra vida, de nuestra propia vida, o el dolor de nuestras vidas porque alguien muy amado está sufriendo al lado nuestro y nosotros no podemos evitarlo. No hay dolor más grande que ver sufrir a alguien que uno ama y uno no poder evitar ese dolor de ese alguien que uno ama. Y como les decía, hay diferentes tipos de dolor. El dolor moral, el dolor emocional, el dolor afectivo, el dolor psicológico, el dolor físico. Hay diferentes tipos de dolor. ¿Quién causa el dolor? Entonces, si ustedes se fijan, es tan hábil el pecado que el pecado llega y plantea que el dolor es causado por Dios. El dolor es causado por Dios. Y eso nos enemista con Dios. Todo va bien con Dios mientras la vida funciona bien. Por eso es que los niños pequeños no tienen problema en acercarse a Dios. Porque los niños pequeños todavía no han tenido que pelear con el dolor. El dolor ha llegado de manera muy fugaz y muy poco intensa a sus vidas. Una caída, un chichón, como decíamos esta mañana del peladito del colegio, una caída, un chichón, una cosita que querían y que no se las dimos, una noche con una pesadilla, pero son tonterías. Todavía el niño no ha tenido que jugar en las grandes ligas del dolor. Yo suelo hablar de los años de colegio diciendo más o menos lo siguiente, eso no es exacto, es una manera analógica de hablar, pero de todas maneras suelo hablar de los años de colegio más o menos así. El kinder, el preescolar y el primero o quizás hasta el segundo de primaria son los años de la fantasía. Son los años con diminutivos, con colores pastel, con juegos, con tardes luminosas, con días maravillosos del niño feliz, con los papás y las mamás pendientes de los niños, que el niño actúa, que el niño recita, que hay una danza, que hay un baile y los papás están allá tomando fotos, filmando, aplaudiendo. Por mal que lo haga el niño se ganará un aplauso, por mal que pinte la pintura se ganará un lugar en la nevera o en la pared, porque todo en esa época se le aplaude al niño. El mundo es maravilloso, fantástico, Dios existe. Luego viene tercero, cuarto, quinto, sexto, y son los años en los que abren los ojos y se dan cuenta que el mundo tiene puñales,
que papá y mamá discuten, que están a punto de separarse, que me llevaron donde la psicóloga y la psicóloga me preguntó con quién me quería ir a vivir, si con mi papá o si con mi mamá, y yo decía que con los dos, pero ellos no querían que con los dos. Es cuando uno se entera que uno no es perfecto, cuando los compañeritos ponen apodos, cuando se burlan de uno por grande o por chiquito, por alto o por bajito. Cuando encuentran algo de que reírse, cuando ya la vida ya no es tan placentera, cuando uno se da cuenta que las cosas tienen problemas, que la gente amada se enferma o se envejece, que los abuelos se mueren, que la gente que uno necesitaba al lado se va y se empieza lentamente a romper el corazón. Luego llegan aquellos otros años, séptimo, octavo, noveno. Y en aquellos años de séptimo, octavo, noveno, en plena adolescencia, uno descubre que a la larga el problema no son solamente los otros, sino que también es uno. Lo que uno lleva por dentro, las incertidumbres, las cosas que no comprendo de mí mismo, de mí misma, lo que no me gusta de mí, lo que no tolero de mí, las cosas que escondo, mis secretos, algunos terribles, mis recuerdos, algunos que querría olvidar. Y entonces exploto por completo al dolor. Me doy cuenta que la vida no necesariamente va a mejorar. La soledad se convierte en una dolorosa compañera de camino. Intento que me amen o intento amar y me encuentro muchas veces con que los amores son falsos, los amigos traicionan, los compañeros hoy te aplauden y después te critican. Quien te promete el amor más dulce del mundo después juega con tus sentimientos. Y qué dolorosa es la vida. Y entonces me pregunto, ¿quién tiene la culpa? Y uno llega a la conclusión de que la culpa la tiene Dios. El dolor es lo que nos termina separando de Dios. Porque terminamos echándole a Dios la culpa de nuestro sufrimiento. Hay una antigua aporía filosófica que plantea justamente eso, y eso se repite una y otra vez. Ustedes se lo oyen a los muchachos, ustedes se lo oyen a los intelectuales o pseudointelectuales. Les recomiendo una película, se consigue en Netflix, pero además es muy sencilla de conseguir. Les recomiendo una película que se llama Dios no está muerto. Y en esa película de Dios no está muerto, ese es el argumento, un argumento viejísimo. Y el argumento es el siguiente: si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento, la violencia, la guerra, el mal? ¿Por qué se mató tu hijo? ¿Por qué se dañó tu matrimonio? ¿Por qué se enfermó tu mamá? ¿Por qué tienes cáncer tú? Si Dios es todopoderoso y es bueno. Por lo tanto, si existe el sufrimiento y si existe el dolor, una de tres: o Dios no es todopoderoso y no puede impedir el mal, o Dios no es bueno y no quiere impedir el mal, o Dios no existe. Y ustedes imagínense cuál es la conclusión que suele sacar la gente, la última, de que Dios no existe. Y la gran prueba de que Dios no existe es que, mire, hay sufrimiento. Si Dios existiera, no habría sufrimiento. Una de tres: o Dios no es todopoderoso y no puede impedir el mal, o Dios no es bueno y no quiere impedir el mal, o Dios no existe. Y de las tres, ¿cuál es? De las tres, ¿cuál es? La respuesta es: Dios evidentemente es bueno. De hecho, Él sufre el mal. Recuerden que Él es el que tiene el corazón roto. Pero el hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que pueda impedir el mal, porque nos dio la libertad. Dios es algo más que todopoderoso. ¿Y qué es más que todopoderoso? Es amor, y el amor no obliga a hacer el bien, lo propone, pero no lo obliga. Nosotros no somos marionetas en las manos de un gran marionetista cósmico que conduce nuestras vidas según a él le parece,
sino que Dios a nosotros nos ha entregado nuestra vida, nuestro mundo, nuestra historia y nuestro tiempo para que nosotros lo construyamos en libertad. Nos ha dicho qué tenemos que hacer y a dónde nos tenemos que dirigir, pero no tenemos la obligación de hacerlo y nos podemos dirigir en otro sentido. Y cada vez que el ser humano camina en un sentido diferente, desata el mal y el mal desata el dolor. Por lo tanto, ¿cuál es la causa del dolor? La causa del dolor es el mal, no Dios. Y el mal en todas sus formas. ¿Recuerdan que he dicho que vienen diferentes olores, colores y sabores? El mal no es únicamente la desobediencia a la ley de Dios. El mal es la deficiencia del cosmos. El mal es la imperfección de lo que tendría que ser perfecto, pero no lo es. El mal es la enfermedad, porque nuestros cuerpos son bellos, son maravillosos, pero no son perfectos. Y como no son perfectos, por eso se pueden enfermar. Y ninguno de nosotros nacemos eternos, sino finitos. Y como somos finitos, todos nos estamos muriendo, todos sin excepción, incluso los más jovencitos. Toda nuestra vida tiene una gran presencia de la obra de lo que puede hacer el pecado, y el pecado es lo que causa el dolor. Y por eso toda la lucha de Dios es contra ese enemigo, para darnos lo que nosotros no tenemos por nosotros mismos, para darnos la perfección y para darnos la infinitud y para darnos la eternidad y para darnos la vida donde nosotros tenemos muerte. Pero uno termina culpando al equivocado. La culpa la tiene Dios, cuando en verdad el responsable del dolor es el pecado. ¿Cuánto dolor del mundo? Es que tenemos, los seres humanos somos muy descarados. Perdónenme, muchachos, pero los seres humanos, si Dios fuera serio, algún día nos tenía que decir 3 o 4 cosas. Pero es que ¿quién arma las guerras? Nosotros. Y después le decimos a Dios que ¿por qué las guerras? Habráse visto. Yo no les enseñé a vivir en paz. Ustedes fueron los que inventaron la guerra. ¿Quién inventó los instrumentos de tortura? Nosotros. ¿Quiénes inventamos las armas? Nosotros. ¿Quiénes hemos inventado la capacidad que tenemos de destruirnos unos a otros varias veces en un día con las armas nucleares que tenemos acumuladas? Nosotros. ¿Quiénes hemos inventado los vicios? ¿Quiénes hemos inventado las drogas? ¿Quiénes hemos inventado todas las realidades que le hace daño a la gente? Es que cada rato nos inventamos una cosa nueva. Ahora resulta que las peladitas adolescentes, desconfíe de ellas cuando utilicen demasiado la manga larga, porque de pronto debajo de la manga larga lo que están son las incisiones que las niñas de hoy se hacen. ¿Y quién se inventó eso? Dios. ¿Quiénes inventaron las páginas web de anoréxicas donde se dan consejos unas a otras para cómo vomitar la comida, cómo aparentar que comieron y cómo seguir adelgazando y cómo seguir siendo anoréxicas? ¿Quiénes nos inventamos la gama impresionante de drogas que tomamos para tranquilizarnos, para pelotardarnos, para dormirnos, para no sentirnos, para animarnos, para movernos, ¿quiénes nos hemos inventado la capacidad de argumentar con odio, de hablar descalificando a la otra persona, partiendo del supuesto de que el otro hay que destruirlo? Y después resulta que Dios tiene la culpa. El dolor es una obra de nuestra pequeñez y una obra de nuestra pecaminosidad. Pero como le echamos la culpa a Dios, nos alejamos de Dios. Y nos alejamos por 2 razones. Nos alejamos por desconfianza, que fue lo que vimos esta mañana. El pecado te hace desconfiar de Dios. El pecado te dice, hombre, Dios no quiere lo mejor para ti, no le hagas caso. Y lo otro que hace el pecado es te convence de olvidarlo. Y por lo tanto, te arrastra al olvido.
Una de las cosas que a mí me parte hoy el corazón es ver cómo la gente, no ustedes obviamente muchachos y muchachas, pero de ver cómo la gente se ha ido olvidando de Dios y creen que el que perdió fue Dios. Creen que el que va a pagar el precio de ese olvido es Dios, cuando los que estamos pagando el precio somos nosotros. A mí me llega un peladito del colegio o una peladita del colegio, 15 años, 16 años, Juan Jaime, no quiero vivir. Entonces uno en principio lo que le tendría que decir es, mi amor, tienes que decirle a tu mamita que te lleve donde el psiquiatra o donde el psicólogo y te haga una evaluación de depresión. Antes de que vayan donde el psicólogo, yo ya sé lo que va a dar la evaluación. Va a dar que la niña o el niño tiene un grado de depresión X y me lo van a medicar. ¿La medicación le va a quitar la depresión? No. La medicación va a manejar los niveles de litio en la sangre para al menos ayudarle a que no le quite la vida, al menos que no le la quite pronto. Y para darle un poquito de cierto ánimo o entusiasmo para que pesándole mucho la vida, intente ir al colegio hasta que se gradúe y ojalá que cuando llegue la universidad se engome, se emocione con la carrera y logremos sacar energía para vivir. Y a mí me encantaría poderle decir a esa niña o a ese niño, a mí me encantaría poderle hablar del amor de Dios y poderle decir cuánto lo quiere Dios y poderle decir que Dios le puede sacar de ese hueco, pero es que el niño olvidó a Dios, porque ya no se acuerda de Él. Y cuando le hablo me pone como una cara como de usted de qué me está hablando. Eso es, yo ya no creo en Papá Noel. Es como una cosa que funciona con los chiquitos, pero no se ha dado cuenta que yo tengo 16 años. Eso ya no es para mí. A mí dígame algo así como psicológico. Y resulta que eso no funciona. Que lo único que rescata del fondo es alguien a quien hemos elegido olvidar y que ha quedado como un anciano abandonado en un ancianato, en un amparo, donde le prometimos que los hijos iríamos los domingos a visitarlo, pero hace rato que no vamos los domingos a visitarlo. ¿Cuántos de nosotros mismos el domingo no vamos a visitarlo? Se lo prometimos un día y él se queda en su mecedora aguardando que el hijo entre por la puerta de enfrente, pero la puerta de enfrente está abierta en balde porque ya no llegan los hijos. En Alemania hay iglesias que fueron reconvertidas en hoteles, en discotecas, en parqueaderos. Dios está siendo seriamente olvidado por la humanidad porque es innecesario y absolutamente prescindible, porque el lugar que Dios ocupaba ahora lo ocupa el dinero, las entretenciones, las diversiones, nuestra ciencia o nuestra técnica. Nunca habíamos tenido tanto y nunca habíamos sido tan infelices. 10 personas se quitarán hoy la vida en España, pero las iglesias de España están vacías y la poca gente que va los domingos a visitar al anciano olvidado son viejos. Porque los jóvenes están muy ocupados en encontrar la razón por la cual hoy al menos 10 de ellos se quitarán la vida. ¿Qué es lo que olvidamos? Esto es, miren, cuando uno a los 10 y pico de años tiene una de esas peleas grandes con la mamá, porque ese tipo de peleas es más con la mamá, uno no suele tener esas peleas con el papá. Cuando uno como a los 16 o 17 años tiene una de esas peleas grandes con la mamá y uno le dice, te odio, me has arruinado la vida, déjame en paz, no te soporto más, y eso da con tirada de puerta, con detesto esta casa, no veo la hora de irme, ojalá yo me pudiera ir ya mismo.
mamá modelo 1966, María Juliana, deje de hacer esa escena y a ver, y respete, mija. Julis, mi amor, no digas eso, por favor. ¿Cómo puedes decir eso? Bien, muy bien, me da lo mismo la reacción de la mamá porque ese no era el tema en este momento. ¿Usted por qué le puede decir a esa mujer bruja, te odio, me has arruinado la vida, me quisiera ir de la casa, no te soporto más, eres súper intensa, dinosaurica, jurásica, cretácica, dinosaurica, todo eso? ¿Por qué le puedo decir eso? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Muy fácil. Exacto, porque me olvidé de lo que ella hizo por mí. Porque si me acordara, entonces yo nunca le diría eso. Si yo me acordara quién me cuidó las fiebres cuando yo tenía fiebre, si yo me acordara quién se pasó las noches en vela conmigo cuando yo tenía una pesadilla, si yo me acordara de cómo me cuidaba y cómo me acariciaba y cómo me cambiaba, si yo me acordara, significa poner en, cordar, cardia, corazón. Acordar significa poner en el corazón. Si yo pusiera en mi corazón todos esos recuerdos, pasar por, cordar, cardia, corazón, recuerdo es lo que permanece en el corazón, lo que pasa por el corazón. Si yo guardara esos recuerdos en el corazón, no le diría bruja, no le diría te odio, no le diría déjame en paz. La abrazaría, la besaría y le diría por alguna razón no me dejas ir a parrandear. Debes estar cuidando algo que yo no sé cuidar. Porque a los 16 años yo no tengo problema en arruinar mi vida, pero ella que me ama sí tiene problema en que yo arruine mi vida. ¿Por qué yo en vez de volver hoy temprano a la casa me quedo con esa otra mujer y me voy a un motel? Sencillamente porque he olvidado la tarde en que te conocí. Porque si yo recordara la tarde en que te conocí y cómo hice todo lo posible para que te fijaras en mí, yo que era nadie y tú que eras todo. Y si yo recordara la alegría que yo sentí cuando recibiste el papelito que te pasé a través de una amiga tuya. Y si yo recordara cuando me aceptaste la primera vez que te invité a salir y nos comimos un helado y como yo no tenía dinero era un helado para los dos, una cucharadita para ti, una cucharadita para mí. Y si yo recordara la emoción que tuve cuando nació mi primer hijo y lo cargué entre mis manos y me parecía que él era perfecto, yo nunca entraría a ese lugar. Yo nunca besaría a otra mujer. Yo no pensaría ni un minuto para volver a casa pronto, pronto, pronto. A ver ese niño que ahora tiene 15 o 16. A ver esa niña que era perfecta cuando nació y que ahora se me ha olvidado porque uno olvida. A verte a ti, amor de mi vida. A verte a ti por quien palpitaba mi corazón juvenil. A verte a ti a quien te hice una promesa junto al altar. A verte a ti que eres mi todo y mi luz y mi esperanza, la que se pasará la vejez conmigo, la que me limpiará cuando yo ya no me pueda limpiar y la que cerrará mis ojos cuando yo ya por mí mismo no los pueda cerrar. Pero sabes, he elegido olvidar. Y como soy bueno para olvidar, mi automóvil está llegando al motel y voy a tener una tarde de placer. ¿Ven lo que es el olvido? Eso mismo es lo que uno hace con Dios. Si nos acordáramos de la obra de Él, si nos acordáramos de cómo nos sanó,
si nos acordáramos de cómo nos perdona, si nos acordáramos del nacimiento de su Hijo en un pesebre entre unas pobres pajas, si nos acordáramos de la parábola de la semilla y el sembrador, si nos acordáramos de las bienaventuranzas y de cómo nos llamó a la felicidad, si nos acordáramos de que todo lo sana y todo lo cura y todo lo comprende y todo lo perdona, si nos acordáramos de la comida en la casa del fariseo y de nosotros lavando los pies con nuestras lágrimas y enjugándoselos con nuestro perfume, si nos acordáramos de la mañana soleada junto al lago de Tiberíades cuando pronunció mi nombre y me llamó para ser su apóstol, a mí que no soy nada, a mí que soy tan débil, a mí tan inseguro, y sin embargo pronunció mi nombre y me hizo su amigo y me preguntó si lo amaba, si me acordara de la cruz y si me acordara de sus lágrimas y si me acordara de la corona que le rompió la frente y de la lanza que le abrió el costado y si me acordara que es el único que me ama hasta el extremo y si me acordara que es el único que me ama cuando soy miserable y no cuando soy bello y si me acordara que no hay nada tan grave que yo pueda hacer que Él no pueda perdonar, entonces no lo dejaría nunca. Pero soy bueno para olvidar. Y mi automóvil está entrando al motel. Y besaré otros besos. Y me llenaré de placer. Porque soy bueno para olvidar. Híjole. Aquí vamos a terminar rapidito para que ustedes se vayan a hacer su reflexión de esta tarde. Así que ya sabemos cómo funciona el pecado, cuál es su labor, causa el dolor y eso se sostiene porque uno se olvida de Dios y cuando se olvida de Dios uno se aleja de Él. Y cuando uno se aleja de Dios uno se aleja de todo lo que Dios es decir, de todo lo que Dios representa. Alejarse de Dios no es alejarse de la persona de Dios, es alejarse de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios, de la inocencia de Dios. Por eso uno empieza a caminar el camino contrario. Dios es bondad, me alejo de Dios, comienzo por el camino de la maldad. Dios es inocencia, me voy por el camino de la concupiscencia. Dios es ternura, me voy por el camino del enfado y del maltrato. Alejarse de Dios y olvidarse de Dios no es únicamente alejarse de una figura religiosa, sino que es alejarse de toda la bondad, la belleza y la verdad de la humanidad, para optar ya no por la belleza, sino por la fealdad, ya no por la verdad, sino por la falsedad, ya no por el bien, sino por el mal. Pero resulta que el pecado es muy hábil y tiene 4 maneras de darse supervivencia, es decir, de alimentarse. Y esas 4 maneras como de sostenerse, de posicionarse en el corazón del ser humano, para que el ser humano no lo saque, porque si el pecado fuera inmediatamente doloroso, uno lo evitaría. Ustedes se imaginan, perdónenme el ejemplo tan tonto que pongo, pero ustedes se imaginan si estar con la otra diera un dolor como de 3 meses de pelotas y todo. Ustedes se imaginarían cuántos tipos estarían dispuestos a eso. Ay, hijo de madre, mi hijo, ayúdeme a llegar allí a la silla. Ay, cuidado la pelota izquierda. Ay, no, la pelota derecha también. A ver, díganme, ¿quién se le mide a una buena infidelidad así? Nadie. Porque duele mucho. Claro. ¿Ustedes se imaginan que uno dijera una mentira y por cada mentira que uno dijera le cayera un diente? ¡Paf! Ya habría algunos que seríamos, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué más, padre? Bueno, aquí guardando el último diente que me queda. Y para guardarlo portándome bien. ¡Ay, se me cayó!
Pero el gran problema del pecado es que el pecado tiene grandes capacidades de pataleo. Y esas capacidades de pataleo son sobre todo 4. La primera capacidad de pataleo que tiene el pecado es el placer aparente. Dicho de otra manera, el pecado es rico. La venganza es como la morcilla, negra, pero sabrosa. ¿Cómo les quedó el ojo? Voy con otra. Ustedes háganle mucho caso a lo que la gente dice, cuando dice cosas que dice. Voy con otra. Todo lo rico o es pecado o engorda. Todo lo rico, fíjense la manera de pensar, todo lo rico o es pecado o engorda. Por lo tanto, el pecado es rico. Uy, el pecado es delicioso, vayámonos a pasar bien. Bueno, yo me acuerdo que había como un cuento de ¿para dónde te quieres ir? ¿Para el cielo o para el infierno? Y entonces uno piensa en el cielo, con Santa Teresa, con Santa Rosa de Lima, ya con Madre Teresa de Calcuta, en cambio en el infierno con unas viejas que lo dan por un calao, todas bien buenas, todas operadas, todas cuchibarbis, con unas cosas así, bien impresionante, una colota y uno ñanga ñanga. Más entretenido el infierno. A ver, ¿en qué ciudad se pasa más rico? ¿En la Santa Sede o en Las Vegas? Habráse visto Las Vegas, Sin City, la ciudad del pecado. El pecado es entretenido, el pecado es agradable, usted pasa rico pecando. El que no goza pecando no se amaña ni enjabonando la novia. No, fíjense, hay toda una imaginería en el pensamiento humano. Hay toda una imaginería de que el pecado es sabroso, agradable, rico. Es más, el miércoles de ceniza, el día harto. ¿Cómo es que empieza? Hombre de barro soy. Perdón, Señor, perdón. Misericordia, mi Dios, al Rey adoremos, para quien todo vive. En este momento, Señor, te presentamos esta doble. En cambio, perrea, nena, perrea, nena, perrea. Oh, chiquitica apretadita, mamita rica, mamita rica. ¿Eh? Yo estoy que me invento la misa reggaetona a ver si me van los muchachos. Y algo así como que comencemos. Hay apretado. En el sagrario está apretado. Uy, rico, apretado, delicioso. Apretado. Ven mamita rica, a comer tu pancito, a tomarte tu vinito. Es el cuerpo de Cristo. ¡Yeah! Pues he estado hablando con varios obispos, todavía lo que no he conseguido el permiso es para ponerme los tatuajes. Me va a tatuar acá. Marisela, vos sos la alegría de mi vida y me acuerdo de ti, algo así como para uno ser un cura bacano, ¿no? Mientras sigamos creyendo que el pecado es agradable, nunca saldremos de él. Y muchachos, el pecado no es agradable, es horrible. Todo lo destruye, todo lo destroza y todo lo daña. Entregue un peladito hermoso, una peladita hermosa al pecado y váyalo a ver un mes después. A ver si el pecado es rico. Sígase creyendo la mentira de que el pecado es rico. Vaya a ver a su familia después de 6 meses de pecado. A ver qué queda de familia.
Esa es la gran mentira del pecado. Aparentar que Él es agradable y que el aburrido es Dios. Cuando Dios es alegre, gozoso, gozoso. Textos que uno saca para pecar. El ser humano es un ser racional. Como el ser humano es un ser racional, saca razones para todo. Bla, 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 bla. Y somos muy hábiles. Somos muy hábiles para sacar buenos argumentos para lo que hacemos. Por ejemplo, imagínate que tú y yo tuvimos una discusión muy horrible anoche. Yo te dije unas cosas muy duras, fui muy agresivo, te traté muy mal, y entonces hoy, que ya pasó un rato, voy a disculparme. Eso de disculparme es entre comillas. Voy a disculparme contigo, y entonces te digo, mira, pues de lo de anoche, entiende que estoy sometido a una gran presión en este momento. Las cosas no están bien en la empresa. Tú sabes que económicamente estamos pasando por un mal momento. Tengo a mi mamá muy enferma y eso a mí me tiene mal. ¿Sabe qué es eso? Bla, 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 bla. Estoy sacando un inteligente bla, bla, bla. Hay una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Lecciones de Urbanidad y que dice en una de sus apartes, perdónenme, es Joan Manuel Serrat, no soy yo, y dice en uno de sus apartes, y si usted la caga, haga el favor de engalanar la boñiga, que admirado todo el mundo diga, qué lindo caga el Señor. Y eso es lo que es la justificación. Uno adorna la boñiga para que la boñiga se vea bien. Entiéndeme, lo que pasa es que tú sabes, uno es débil, es que tú sabes esta etapa de la vida, yo estoy pasando por la crisis de los 40, un hombre, entiéndeme mi amor, yo a ti te quiero, lo que pasa es que soy hombre y yo tengo necesidades y tú sabes, ¿me entiendes? Bla, 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 bla. Nosotros no hacemos secuestros, hacemos retenciones revolucionarias. Bla, 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 bla. No, nosotros, yo no soy un dictador, sino que defiende la democracia y por eso aprejamos a todo lo que no, a todo lo que, ¿cómo es que se dice? Hay razones para todo, hay razones para la violencia, hay razones para el terrorismo, hay razones para la infidelidad, hay razones para la mentira, hay razones para ofender, hay razones para meterse en la droga y nunca salir, hay razones para prostituirse, hay razones para utilizar a alguien. Siempre tendrás buenas razones y el pecado se defiende dando pretextos. Tercero, la culpa enfermiza, que aparentemente es arrepentimiento, pero no lo es. El mejor ejemplo de la culpa enfermiza es el borracho. Mozo, sírvame en la copa rota. Quiero herirme el labio. Yo no me merezco la familia que tengo. Es una mujer divina.
Una mujer divina, mujeres tan divinas. Y ese gladiolo, mi hija, divina, yo la amo. Yo la amo. Entonces la pobre, gordo, vamos ya para la cama. Gordo, ya, estás dando espectáculos. Déjeme. Yo las he destruido. Yo he arruinado su vida. ¡Puta! ¡Ay, sus tesoros! Esa es la culpa enfermiza. ¿Sirve para algo? Para nada. Porque usted al otro día se levanta a seguir haciendo lo mismo. Todo el tiempo que usted gasta diciendo yo no valgo nada, yo soy lo peor, yo le he fallado a mis hijos, yo le he fallado a mi esposa, yo le he fallado a mis hermanos, yo le he fallado a Dios, yo me he fallado a mí mismo, yo le fallé al colegio, yo le fallé al batallón, yo le fallé a todo el mundo, yo le fallé a usted, a mí no me ha fallado, bueno, pero de todas maneras le voy a fallar. Todo el tiempo que usted gasta en la culpa tonta, usted no cambia, simplemente usted se compadece de sí mismo, gana compasión de los demás para poderse levantar al otro día a seguir pecando de la misma forma. Porque usted en verdad no quiere cambiar. Y cuarta, que es impresionante, la dureza de corazón. La dureza de corazón. Y la dureza de corazón es que a uno no le afectan las cosas. Duele el primer muerto, pero ya no el segundo. Duele el primer engaño, pero de ahí en adelante ya uno se acostumbra a engañar. Duele la primera vez que fallo, pero después uno se acostumbra a fallar. Y a uno se le va volviendo duro el corazón. Ahora cuando celebremos la Eucaristía, rezaremos el yo pecador, y cuando recemos el yo pecador diremos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y nos daremos 3 golpecitos en el corazón. ¿Ustedes saben por qué nos damos esos 3 golpecitos en el corazón? Son un signo. ¿Un signo de qué? De que hay que romper el corazón. Porque está duro como una piedra. Y como está duro como una piedra, no le afecta el mal que hace o el bien que deja de hacer. Cuando uno tiene el corazón duro, uno no se compadece. Y cuando uno no se compadece ni del dolor de Dios, ni del dolor de la creación, ni del dolor de los demás, ni del dolor de uno mismo, no hay nada que detenga al pecado. Esos son los 4 grandes mecanismos con los que el pecado se posiciona en la persona y sigue habitando dentro de la persona. Y por último, ¿cuál es el fruto del pecado? Y el pecado te deja 4 cosas en tu corazón. Primera cosa que te deja en tu corazón: sentimiento de estar perdido. Ustedes pónganle atención a su corazón cuando el corazón de ustedes esté diciendo cosas como estas: me perdí, no sé para dónde voy en la vida. No sé qué estoy haciendo con mi vida. No sé para dónde va mi matrimonio. No sé para dónde va mi vida personal. No sé para dónde va mi vida de trabajo. No sé qué estoy haciendo conmigo. No sé por qué me está... Ustedes pónganle atención, esa es la obra del pecado. Cuando estoy empecatado me pierdo, me extravío. Segundo, una gran debilidad. El pecado te vuelve débil. El pecado te vuelve débil, no te sientes capaz. Te dicen que busques ayuda, no te sientes capaz de buscar ayuda. Te ofrecen unos retiros, no te sientes capaz de ir a esos retiros. Que reces, no te sientes capaz de rezar. Que vuelvas a Dios, no te sientes capaz de volver a Dios. Que vayas a un psicólogo, no te sientes capaz de ir al psicólogo. Que vayas a Alcohólicos Anónimos, no te sientes capaz de ir a Alcohólicos Anónimos, ni a Narcóticos Anónimos. No te sientes capaz de hacer un tratamiento. No te sientes capaz de vivir la vida. Estás lleno de debilidad. No puedes ni con tu alma. Tercero,
vergüenza. El pecado te llena de vergüenza. ¿Puedes mostrar toda tu vida? ¿La puedes mostrar? ¿O hay zonas completas de tu vida que avergüenzan? Hay secretos que avergüenzan. Hay cosas que llevas guardadas, lo guardado que decíamos anoche, que avergüenza. Y el pecado tiene mucho de vergüenza. Uno se pone la máscara de que no, pero detrás de la máscara la verdad es que uno siente vergüenza de lo que ha hecho, vergüenza de lo que ha cometido, vergüenza de lo que hizo, vergüenza de lo que le hicieron. Y cuarta y última y más dramática, el pecado te deja hundido en la tristeza. Y muchachos, hoy la gente está triste, muy triste. Y la tristeza es obra del pecado. Es la secuela que deja en el corazón. Es el pozo, el sabor que queda después de haber bebido el vino envenenado. Cuando te has tomado hasta el final la copa envenenada, el sabor que te queda en los labios es el sabor de la tristeza. Y esa tristeza poco a poco llegará a todas las dimensiones de tu vida. Entristecerá tu alma, luego tu pareja, luego tu familia, luego tu trabajo, luego tu estudio, tus proyectos, tus planes. Al final tomarás una pastilla para ser capaz al menos de levantarte, pero ninguna pastilla te devuelve la alegría, porque lo que te tiene triste es algo que te ganó la batalla, y ese enemigo que te ganó la batalla es el pecado. ¿Hay que dejarlo vencer? No, hay un vencedor y cuelga de esa cruz. Si te abandonas en él, entonces volverá la alegría. Pero para eso el primer paso es que tengas la valentía de reconocer la obra que ha hecho en tu corazón el pecado. Y entonces, con todas las fuerzas del mundo, arrepentirte. Hay días en los que vale la pena llorar. Hay días en los que vale la pena llorar y no llorar por lo que normalmente lloramos. Llorar con el corazón desgarrado por las palabras de amor que tendría que haber dicho y no dije. Llorar con las lágrimas a borbotones por todo el daño que he hecho, por todo el daño que me hice. Llorar por cada víctima de mis miradas poco afectuosas, llorar por cada quien que sufrió mis palabras o mi enojo. Llorar por los abrazos que negué, por las ternuras que no quise dar, por las decisiones mal tomadas, por los errores que a sabienda que eran errores, yo quise cometer. Llorar también por lo que me hicieron y que no fue mi culpa, pero que cargo sobre mis hombros y que tengo que liberarme algún día de eso que voy cargando. Llorar y desahogarme, llorar y abandonarme, llorar y dejar mis lágrimas a los pies del que ha llorado todas las lágrimas y dejar una gota de mi sangre a los pies del que derramó toda su sangre. Y entonces saber que en la tarde oscura del pecado siempre vence el lucero de la mañana del amor de Jesucristo, a quien sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.